Muy bien. Quiero leer dos porciones de la Escritura que lo que intentan es que mientras escuchamos la voz de Dios a través de su servidor, tengamos presente este pensamiento. Juan 10 dice lo siguiente, con palabras de Jesús: yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Y entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado para las ovejas sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Por eso Jesús reitera en este mismo pasaje: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y lo que el Señor nos dice a través de este texto es que, muy sencillo, yo soy, dice Dios, el buen pastor. Mi objetivo no es regañarte ni llamarte la atención. Lo que yo anhelo es ayudarte a que avances y alcances el éxito que tengo preparado para ti. Cuando pases por la adversidad, no lo interpretes como un desastre. Si la sequía se extiende más de lo que quieres soportar, no te asustes, no entres en pánico. Cuando las cosas se pongan difíciles, en vez de tener temor, empeñate en cumplir el propósito que tracé para tu vida. Mi espíritu te guiará y te dará instrucciones claras. Cuando el enemigo intente hacerte daño, mi vara te protegerá, y así como yo pastoreo a mi pueblo, quiero que tú cuides a los que te rodean. Protégelos, y si se apartan, ve por ellos y tráelos de nuevo al redil. Sirve a tus ovejas con entusiasmo. Predica con el ejemplo, nutre a mi pueblo, dales mi buen alimento espiritual, habla la verdad con amor, impúlsalos. Alza tus ojos y mira el rebaño que te encargué, ya sea grande o pequeño. Cuida a cada uno de ellos, haz lo que yo hago contigo. Condúcelos por el camino estrecho y encontrarán descanso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos somos pastores. Unos tenemos una clase de rebaño, otros tienen otra clase de rebaño, pero todos al final del día fungimos como pastores. Si eres papá, tienes un rebaño con tus hijos. Si estás casado, tu esposa es la persona que tú tienes que pastorear. Si sirves en la iglesia a algún grupo en particular, tu trabajo es de pastor. Y por supuesto, lo que nosotros como personas tratamos de hacer por ti es poder ser buenos pastores. Por eso este día vamos a enfocarnos en el hecho de que Jesús es el pastor y es nuestro ejemplo perfecto. Por eso hoy te quiero invitar a conocer uno de los ministerios más hermosos, y ese es el ministerio o servicio del pastor. La palabra ministerio significa servir. Y Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y les dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes personas, dones a la iglesia. Eso no dice la Nueva Traducción Viviente, pero esa es la intención de Pablo al hablar de los dones. Hay personas, dones que Dios da a la iglesia y los cita: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Edifica la obra de Dios y edifica la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Cristo instituyó estos 5 ministerios y al mismo tiempo Él llamó a personas para que se encarguen de capacitar al pueblo de Dios
para que puedan hacer el pueblo de Dios la obra, la edificación de la iglesia. Somos capacitadores de capacitadores. La iglesia no es un edificio, la iglesia somos todos nosotros que creemos en Jesucristo. Y la meta que todos debemos alcanzar es que cada uno llegue a ser como Cristo. ¿No les parece que es una meta de suficiente altura? Esa es la meta. Dios pone metas altas siempre. Y por eso da los ministerios, da las personas dones para que entrenen a la iglesia, para que cada uno de nosotros llegue a ser como Cristo. Y cuando llegue ese día, pues una de dos, o ya estás en la presencia de Cristo, o ya alcanzaste la perfección. Quisiera llevarte brevemente por el Antiguo Testamento y ver cómo Jesús desde entonces es el pastor del Antiguo Testamento. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que Jesús operó en los 5 ministerios espirituales que dio a la iglesia y fue perfecto en todos ellos. Y hoy, por cuestión de tiempo, me voy a referir al servicio o al ministerio del pastor. Desde el Antiguo Testamento tenemos rastros claros que nos dicen, nos hablan de Jesús como el mejor pastor o el pastor de pastores. Y uno de los pasajes más hermosos de la Biblia lo encontramos en Ezequiel 34. Y dice, sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Él las alimentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Por supuesto, no está hablando del rey David, está hablando de Jesucristo de manera profética. Aquí David es un tipo o un representante de Jesucristo y dice, yo, el Señor, os he hablado. Un solo pastor al final del día. Y él va a alimentarlas, él las va a cuidar, él las va a nutrir. Por supuesto, en el Nuevo Testamento tenemos también expresiones que hablan de Jesús como pastor. Ahí nosotros leemos que Jesús se refirió a sí mismo como un pastor amoroso y cuidadoso. Lo dijo y sobre todo, quizá más importante que eso, lo evidenció con su testimonio. Y el Señor, en uno de los pasajes que tenemos en los evangelios, habla de 99 ovejas, que tenía 100 ovejas el pastor y se le fue una. Y dice que dejó a las 99 para ir por la una. Y estas son las palabras de Lucas. Y cuando la encuentra a esta oveja descarriada, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Y cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrese conmigo porque encontré a mi oveja, ¿qué? Perdida. Voltea que tienes al lado y dile, ¿tú eres esa oveja perdida? Es una pregunta. Es una pregunta. Algunos tienen cara de ovejas perdidas. Tanto amor hay en el Señor Jesús que dejó a las 99 para ir por la descarriada. Y por eso digo que su testimonio nos muestra claramente el amor que tiene por cada uno de nosotros. Y de este cuadro yo desprendo lo siguiente. Jesús, el pastor amoroso y cuidadoso, deja todo y sale a buscar a la oveja perdida. Y cuando la encuentra, no la regaña, sino que la carga sobre sus hombros y la lleva de regreso a casa. Y esta oveja perdida, el Señor la abraza a pesar de que está sucia y huele mal, sin ofender a los presentes. Todos los que saludé hoy en la mañana olían a rosas. Pero una oveja perdida quiere decir que quién sabe dónde anduvo y lo más probable es que llega apestosa. Pues así el Señor nos recibe cuando andamos descarriados, apestosos, sucios, nos abraza y nos muestra su amor.
Cuando Pedro instruyó a los pastores a realizar esta labor del pastoreo, de lo que es el tema de esta mañana, él escribe en su primera carta lo siguiente: y ahora una palabra para ustedes, los ancianos. Los ancianos referidos en este pasaje habla de los pastores en las iglesias. Y dice Pedro, también yo soy un anciano, un pastor y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, como pastor, dice Pedro, igual que ustedes, les ruego, y habla de 4 cosas que hace el pastor. Cuida, y ahí hablamos del alimento y que las apacientan del rebaño que Dios les ha encomendado. Dice, háganlo con gusto, no de mala gana ni por beneficio personal que pueda obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos en el buen camino. Por eso el pastor cuida, esa labor que hace, la hace con gusto, no abusa de la autoridad que tiene y los guía con su propio ejemplo. La tarea de ser pastor no es fácil. Y cada uno de ustedes que es pastor sabe que eso no es fácil. Porque esto es una tarea que hacemos todos los días. El mensaje de Pedro, en pocas palabras, es el siguiente. Él está diciendo, el jefe y cabeza de los pastores, Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo a seguir. No tenemos que fijarnos en otros pastores internacionales o locales o el vecino, sino que nuestros ojos tienen que estar puestos en el ejemplo perfecto que es el Señor Jesucristo. Y debemos imitar el liderazgo de Cristo, seguir sus pasos, seguir sus estrategias, y así es como se ejerce la autoridad verdadera y genuina. Cuando Jesús dijo, si tú quieres ser el mayor, ¿qué tienes que hacer? Sirve. Por eso el modelo a seguir es el de Jesús, no el de los hombres. Y Jesús dio su vida por nosotros, nos amó para que nosotros amemos a las personas que servimos. Y un buen pastor espiritual es aquel que imita al pastor de los pastores, que imita a Jesucristo. Por eso ese pasaje que leímos, que la labor terminará hasta el día que seamos como Jesucristo. Y esto es asombroso porque en la medida que nosotros crecemos y maduramos en la vida cristiana, más nos parecemos a Cristo. El pastor está puesto por Dios para ayudar, para dirigir y para preparar. Y las tareas que realiza el pastor siempre son concretas, son puntuales. Los pastores no caminan entre nubes, ni siquiera caminan 3 metros arriba del piso. El pastor dirige, ayuda y prepara a las ovejas. ¿Saben? Si hiciéramos la comparación con los doctores, el médico tiene que estar al día en los avances de la ciencia para que sea un buen médico. Mientras que el pastor se mantiene actualizado si está todos los días en la presencia de Dios y come de su palabra. Y así es como sabemos cuando el pastor está haciendo realmente una buena labor de actualización. No necesita leer muchos libros, no necesita de estudios universitarios necesariamente. Lo que necesita es estar en la presencia de Dios, es comer la palabra de Dios. Y el pastor realiza un trabajo, pero no lo hace con sus talentos ni con su experiencia, sino que lo hace con los recursos de Dios. Y como nosotros estamos estudiando, ya llevamos varios domingos y todavía nos falta. Vamos caminando en la vida cristiana y vamos de Egipto, ¿a dónde? A la tierra prometida, vamos a Canaán. Todos vamos en ese camino, unos van más adelante, otros van más atrás, pero todos vamos para el mismo lugar. Y es bien interesante darse cuenta que Moisés fue llamado por Dios para ser el pastor de Israel. Dios derramó en Moisés su conocimiento y su sabiduría,
Y por eso el pueblo buscaba a Moisés cuando tenía dudas, cuando se sentían perdidos. Por ejemplo, cuando los israelitas vieron por primera vez el maná, preguntaron a Moisés, ¿qué es esto? Y Moisés, que nunca había visto el maná, respondió, y cito Éxodo 16:15, este es el pan que el Señor nos da para comer. ¿Cómo sabía Moisés si nunca había habido maná? Porque el conocimiento de Moisés le venía directamente de Dios. Moisés conocía de dónde venía su sustento para el pueblo hebreo. Por eso podía responder con sabiduría. Cuando necesitaban agua, corrían con Moisés para que los ayudara. Cuando había un pleito entre los vecinos, imagínense 2 millones de personas caminando en el desierto. Imagínense que por un momento usa tu imaginación y que nosotros somos el pueblo de Israel. Y ya pasó el día y ya viene la noche y quién sabe cómo y ya cenamos. Y ahora nos vamos a dormir. Y entonces Moisés le dice, bueno niños, vamos a dormir hasta mañana. Ahí donde están, vamos a dormir. ¿Cómo te sentirías de dormir, por ejemplo, junto a Paquito? O junto a Sandy. Con suerte trae los perros. Pues el pueblo de Israel iba con Moisés y decía, ¿y cómo dormimos? Y entonces Moisés los dividía. Lean el Antiguo Testamento y los dividía, y esta tribu para acá, y los de allá para acá, y los González y los Pérez, y los acomodaba a todos, los 2 millones y cacho de personas, hasta para dormir. Ahí estaba Moisés. Por eso Dios designó a Moisés y lo ungió para que él pudiera responder a las preguntas, para que pudiera guiar y ayudar a su pueblo, y le dio revelación. Esa revelación que él iba a necesitar para cumplir su llamado. De otra manera, no lo podía hacer. Esta labor pastoral requiere de revelación de Dios y de poder sobrenatural. Y bueno, Gómez es un pastor de Oasis. Déjame decirte las cosas tal como son. En la escuela, particularmente hacia el bachillerato, pero mi historia comenzó desde la primaria. Mi nombre era Gómez, así a secas. Gómez, deja de hablar. Gómez al pizarrón. Y la más frecuente que se escuchaba era Gómez a la dirección. Quinto año de primaria, creo que salí 2 veces a recreo. Era cuate de las secretarias. Por eso les digo todo. Ay, Gómez, mira, veía en el reloj. Sal, tómate un sándwich o algo porque ya va a empezar la clase. Pasó el tiempo y llegué a la universidad, seguí siendo Gómez. De novios, Susi me decía mi amor. Pero resulta que me casé con la mi Susi. Porque Susi, cuando nos casamos, ella estaba de directora en la escuela. Y ahora cuando soy requerido en la casa, se escucha nuevamente esa voz dulce que dice, Gómez, ven para acá. Y en la iglesia, pues, ¿qué creen? Pues sigue siendo, ¿quién? Pues Gómez. Cuando el pueblo de Israel llamaba a Moisés, pues yo creo que le decían, Moisés, ¿verdad? Lo que ellos esperaban era ver al prototipo del pastor del Antiguo Testamento, y ellos necesitaban un pastor que los ayudara a crecer y a madurar. Y nosotros también como personas en este siglo necesitamos crecer y madurar, y necesitamos que alguien nos ayude en ese proceso. Para poder salir de Egipto, de ese sistema del mundo, necesitamos que alguien nos tome de la mano y nos dirija. Por eso, todos los días bajaba del cielo el pan, pero necesitaban de alguien que les ayudara a entender la revelación que venía de Dios, pues para eso estaba
Moisés. Ese alguien era una persona, era un pastor físico. Ese alguien era un poco más maduro en la fe que los demás, que también estaba buscando la dirección y poder entender la verdad de Dios. Y cuando Dios posiciona a un pastor sobre una iglesia, entonces el Espíritu del Señor le revela al pastor el mensaje que debe compartir con el pueblo de Dios. Cada vez que estoy parado aquí, quiere decir que ya tuve un tiempo con el Señor y el Señor me dijo qué es lo que Él quería que yo compartiera. La enseñanza y la predicación no vienen del pastor por mejores intenciones que uno pueda tener. El pastor sigue la dirección del Espíritu Santo y comunica las intenciones y los deseos y los anhelos del corazón de Dios. Te digo una cosa, yo nunca he sentido dolores de parto, pero me los puedo imaginar. Eso es lo que experimento cada vez que preparo lo que voy a compartir, la palabra del Señor que voy a compartir los domingos. Para mí es como parir cuates o triates. A veces siento la agonía de ir por un camino por donde no quiero ir, pero Dios me está diciendo, esto es lo que quiero que comuniques. Otras veces siento que es un fuego que me inquieta el alma y siento urgencia para que la congregación pueda escuchar lo que Dios nos quiere decir, como hoy. Por eso tuve el atrevimiento de mandarles algunos correos y otros le pedí a Arturo y a Gaby y a Susi que nos mandaran algunos correos, porque era bien importante que la mayor número de personas de la iglesia escucharan este mensaje. Dios me dijo, convoca a la iglesia que escuchen esta palabra. Pero lo que siempre me produce asombro es que cuando estoy predicando, Dios pone palabras y pensamientos que yo no tenía o yo no traía conmigo, y cuando me escucho predicar, es como si escuchara yo al burro de Balaam. Y regreso a la casa y leo mis notas y dije, ¿dónde estaba esto? Bueno, estaba en el corazón de Dios. Dios lo puso en el momento que estoy predicando y lo comparto. Así es como el Espíritu Santo trabaja. Él revela la sabiduría de Dios a través de las Escrituras y después transmite su mensaje a través de una persona que predica, que enseña, que nos preside. Ahora, déjame aclararte, por favor, nadie vaya a creer que lo que yo estoy diciendo es que yo vivo lo que predico. Por eso, no me gustan los talleres de matrimonio. Me invitan a mí a un taller de matrimonios a predicar. ¿Y saben ustedes qué va a pasar cuando llego a la casa? Dice la dueña de la casa, te voy a llevar con mi pastor, habla muy bonito. Y entonces yo le digo, tú no te fijes, yo estaba predicando, pero aquí en la casa es otra cosa. Y dice, naranjas, tú dijiste así y asado, ahora lo haces. Esto se complica, nos crea ciertas confusiones por ahí. Tampoco estoy diciendo que cuando predico lo hago sin error, o que digo todo lo que el Señor me dijo que dijera. El mensaje de Dios siempre es perfecto, pero mis palabras no siempre son perfectas. Y si yo me atrevo a predicar es porque el Espíritu Santo garantiza que Él mismo perfecciona el mensaje de Dios que yo transmito. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura, que su palabra nunca vuelve a Él vacía, sino que prospera para el propósito para la cual Dios la envía. Y eso es lo que me impulsa a mí a predicar. ¿Sabes? Pasa un fenómeno sobrenatural cada vez que estamos reunidos y que hay alguien que nos preside o nos está enseñando algo. Sale el mensaje de parte de Dios para todos, pero el Espíritu Santo toma ese mensaje, lo exprime, quién sabe de qué manera, y te lo inserta por las orejas
con carácter personal. No ha sido pocas veces las que alguna persona me ha detenido antes de salir de aquí y me ha dicho, eso que estuviste hablando, pastor, es de mí. ¿Quién te lo dijo? Y yo le digo, no, yo no sabía, no te conozco. No, alguien te dijo, porque eso que estuviste predicando era como si me lo dijeran para mí mismo. Bueno, ese fue el Espíritu Santo que hizo personal la palabra y la aplicó a tu vida. Por eso cada vez que Dios dirige y te habla una palabra es para impartirte sabiduría. Y si tú escuchas su voz, te va a seguir preparando y así vas a poder vencer las pruebas y las adversidades que vas a enfrentar y seguirás enfrentando. Por eso es tan importante que tú tomes apuntes mientras escuches a cualquiera que representa a Dios y que está enseñando o está predicando. ¿Qué pasa cuando tú estás ausente física o mentalmente mientras el pastor está dando un mensaje de Dios? ¿Alguien dijo nada? No, sí pasa, ¿eh? Esto es más que perder una clase de la universidad. Yo pasé por la universidad, por afuera de la universidad, y luego me metí, ahí estuve un rato y luego salí. Y yo me doy cuenta o me di cuenta de la importancia de estar cada clase, porque si yo perdía una clase, perdía el hilo conductor que llevaba el maestro a través del curso. Y entonces llegaba el examen y aquí que mis apuntes, regularmente me gustaba empezar el año con una carpeta así de gorda, de hojas de estas que tienen agujeros, ¿no? Como 1500 hojas. Oye, la primera semana mis notas eran perfectas y de colores, subrayado. Para la segunda semana ya nomás era azul. Para la tercera semana nada más llevaba la carpeta. Después ni la carpeta llevaba, pero llené el examen. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Buscar quién tiene apuntes. Gracias a Dios por Xerox, porque a través de las máquinas copiadoras lograba tener los apuntes de aquellos que estuvieron todas las reuniones, todas las clases y yo no estuve. Por eso cuando tú no estás presente o cuando no estás atento mientras el pastor predica, lo que tienes que hacer es ir y escuchar la grabación y luego pedir los apuntes a una persona que haya puesto atención. Si no haces eso, estás dejando un agujero en tu preparación. Te quiero mostrar un dato en números crudos para que me entiendas. El promedio de asistencia dominical en Oasis este año es de alrededor de 300 personas. Incluye los que están en casa, los que estamos presentes. Estos números los toma Maro y Sergio al finalizar la enseñanza y al finalizar la reunión. Porque si los tomáramos al principio, nomás está Susi y yo. Espero que nadie se sienta mal. Mi intención no es pisar un callo. Yo quiero pisar todos los callos. Entonces, vienen a la enseñanza como el 60% de la congregación. El otro 40% se esquipea, se salta, se pinta de colores. Entonces, si yo estimo, y esos son mis cálculos personales, yo estimo que cada domingo falta 1/3 del total de personas de Oasis. Arturo ha dicho muchas veces que si vinieran todos, no cabríamos. Y el promedio de asistencia, cuando mucho, es de 2 domingos al mes. Y mi pregunta es, ¿qué tanto estás recibiendo? ¿Qué tanto estás escuchando la voz de Dios? No a mí. Te lo pongo en ranchero para que me entiendas. Imagina que llegas a urgencia de cardiología.
Resulta que las gordas de chicharrón te taparon una válvula o una arteria del corazón. Y el médico que te atiende no fue a la escuela justo el día que enseñaron a destapar las válvulas y las arterias. Y no fue a esa clase porque había puente, porque llovía, porque estaba cansado, porque había la final de fútbol, porque había maratón en periférico. Ese día te moriste. Los que están estudiando medicina, no falten por vida suya. ¿Tú crees que estoy bromeando? No, esto es en serio. Dios siempre imparte su revelación de manera dosificada y administrada. El Señor inventó el sistema de materias seriadas. Si tú no apruebas mate 1, no vas a poder usar mate 2. La palabra que Dios envía el domingo la vas a necesitar los siguientes días, semanas y meses. ¿Qué pasaría si Dios te revela el final sin haberte dado el principio? Sencillamente no podrías contener ni comprender toda la verdad. El mensaje no solo te prepara para los exámenes parciales, también para los finales, y te prepara para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Cada plática, cada enseñanza que se comparte en Oasis te va a ayudar y te va a preparar para que tengas tú los elementos para poder llevar a cabo el propósito de Dios en tu vida. Déjame regresar con Moisés. ¿Voy bien o me regreso? Bien, ok. Vamos a hablar de una batalla que sucedió en los días de Moisés. Nosotros nunca vamos a saber el día preciso cuando van a llegar las luchas de la vida. La primera batalla de los israelitas ocurrió después de las primeras 3 pruebas de sed y de hambre que experimentó el pueblo de Israel. A los pocos días de salir de Egipto y de caminar por el desierto se encontraron en medio de la guerra. Dice la escritura lo siguiente: mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. ¿Sabes? Hasta en el caminar del pueblo de Israel, Dios llevaba un orden preciso. Primero los llevó al desierto de Elim, ¿se acuerdan? Después al desierto de Sin, hablamos el domingo pasado. Y ahora, ¿qué pasa con el tercero? Ya está todo. Ahí está el tercero. Y ahora estaban en Refidim. Tenía que pasar por el 1 para llegar al 2 y llegar al 3. Dios los estaba preparando, dándoles, digamos, haciéndoles falta agua y comida, porque los estaba preparando para la guerra. ¿Eso lo sabía el pueblo de Israel? No. Los amalecitas atacaron sin tener ningún motivo y lo hicieron de tal manera cobarde que esto marcó la vida del pueblo de Israel. Pero Moisés tuvo que defender el territorio por donde transitaban. Y este incidente marcó para siempre la vida del pueblo de Israel. En Deuteronomio, el libro que también pertenece a esos primeros 5 libros que se cree que escribió Moisés, dice lo siguiente. Dice el Señor a Moisés: nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. El ejército de Amalec se enfocó en destruir a 3 grupos de personas del pueblo de Israel: a los débiles, a los cansados y a los que no podían seguir el paso. ¿Qué le pasa a una persona que se desconecta de la iglesia? Bueno, te doy la respuesta.
se convierte en presa fácil del enemigo como le sucedió en Israel. ¿Qué presa prefieren los depredadores? El débil, el viejo, el cansado, el que se aparta de la manada. Yo no sé si hace 8,500 años vieron la película de Tiburón, la primera. Ni estoy tan viejo, véanla en Netflix. Hay una escena donde el pescador, que finalmente también se lo comió el tiburón, ahí, si vas a ver la película, ponte unos 4 o 5 metros de distancia, si no, también te lleva el tiburón. Pero un pescador bien entendido y bien curtido en las cosas de la casa de tiburón decía que en una noche se quedaron, el bote donde venían cazando tiburones, por el ataque de los animales se rompió, quedaron a la deriva y todos los marineros quedaron flotando en el mar. En la noche no se veía nada. Y entonces todos se apilaron. Y entonces venían los tiburones. ¿Y a quiénes creen que atacaba? A los que estaban hasta atrás en la iglesia. Cuando venga el Señor Jesucristo, va a empezar por los de enfrente. Cuando llegue allá donde están Raúl, ¿quién sabe si va a haber lugar en el cielo para ustedes? Debemos entender nosotros que Satanás ataca siempre al débil, ataca al que se queda lejos del grupo. Y quiero hablarte que nosotros también tenemos batallas personales y esto tiene algo que ver directamente con la iglesia. La mejor manera de mantenerse en guardia es permanecer conectados a Cristo, porque Él es nuestro refugio. Bien, qué palabras tan hermosas del salmista. Fíjense, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En ti confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Todas son palabras que hablan de protección, de cuidado. Eso es lo que Dios hace por nosotros. Y la mejor manera de mantenerse seguros es permanecer conectados a Cristo, conectados a la iglesia, porque fuera o lejos del calor de la familia de Dios, nosotros nos enfriamos y nos convertimos en una presa fácil. De ahí la insistencia en ser parte de la iglesia y no quedarse atrás, no dejar un día de congregarnos. Dice la Biblia que nosotros nos congreguemos, que no seamos como aquellos que no gustan de estar congregados. Dios edificó su iglesia sobre la roca, que es Él mismo, y nada la va a poder derrotar, ni siquiera las puertas del Hades, dice Jesús en Mateo. Ni Satanás va a poder prevalecer contra la iglesia que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, el grupo de personas que creen en el Señor Jesucristo como Salvador. Y una manera de permanecer protegidos en todo tiempo es, en todo tiempo, honrar a nuestros pastores. Déjame hablarte de las batallas que tenemos y los pastores. Y aquí ya no estoy hablando de los pastores del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Estoy hablando de los pastores del siglo XXI. En este evento de la batalla de Israel contra Amalek, vuelve a quedar de manifiesto la importancia que tienen nuestros pastores. No pierdas de vista que Israel nunca había participado en una guerra. Los hebreos nacieron esclavos. Y después de 400 y tantos años, Dios los liberó de la servidumbre egipcia, pero nunca en su vida el pueblo de Israel había combatido en una batalla, en una guerra militar. Por eso la pregunta del día, del mes, del año era, ¿quién nos va a enseñar, decía el pueblo de Israel, a pelear? ¿Y quién nos va a guiar a la victoria? ¿Saben? La respuesta es Moisés. Moisés tenía para entonces algunos asegúnes. Él se crió en la corte de Faraón. Seguramente usó pañales de seda.
Su única experiencia de trabajo fue de pastor de ovejas. Y además tenía 80 años. ¿Qué sabía Moisés de la guerra? Nada, pero Dios le iba a revelar cómo hacerle para ganar. Y a pesar de las carencias de Moisés, Dios lo escogió para ser el pastor de su pueblo. El Señor le pidió que subiera al monte y que dirigiera la batalla. Ahí estaba la estrategia de Dios. Seguramente Moisés tuvo esa conversación con el Señor. Señor, nos están atacando los amalecitas. ¿Y ahora cómo le hacemos? Y Dios le dice, al monte. Aquí está el pasaje. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando bajaba la mano dominaban los amalecitas. Pues como es natural, y a los 80 años, pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerse en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego separaron a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Y el resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Dice la Reina Valera, Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Esta espada es en representación de lo que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos, dice el autor de los Hebreos. Y aquí hay una cosa bien importante. Bien importante. Jesús es la palabra de Dios y también Jesús es nuestro pastor. Al mismo tiempo, tú y yo necesitamos un pastor de carne y hueso como Moisés. Los dos pastores, el divino y el humano, nos van a ayudar a nosotros a salir de los apuros y a vencer en nuestras batallas. Este príncipe de los pastores es la fuente de nuestra victoria y su nombre es Jesús, que no quede ninguna duda. El mérito, la gracia de la victoria no se debió a Moisés, se debió a Dios. Jesús es la roca, Jesús es la palabra de Dios. El pastor humano es el vehículo por donde corre la victoria de Dios. Y en Oasis, los nombres de los pastores son Goma y Gómez. Los necesitamos a los tres. Por supuesto necesitamos a Jesús, pero necesitamos pastores de carne y de hueso que nos ayuden en nuestras batallas de todos los días. ¿Qué significa que Aarón y Hur levantaban las manos de Moisés? El hecho de levantarle las manos no tenía ningún mérito ni les hacía nada a la guerra. Había victoria porque había un acto de fe en Dios y un acto de obediencia a la palabra de Dios, porque Dios le dio la estrategia a Moisés. Moisés, vas a ganar esta guerra. Y yo no sé cómo ha de haber sido ese diálogo, pero seguramente Moisés dijo, y Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Nunca he peleado. Y si no te has dado cuenta, Dios, ya estoy cascarita. Y Dios dice, no tengas tu temor, yo te doy la estrategia, tú obedece como lo has hecho hasta ahora al pie de la letra, sube al monte. Pero si la guerra está acá abajo, Señor, sube al monte. Extiende la vara. Y cada vez que Moisés extendía la vara, ¿qué pasaba con el enemigo? Perdía. Y cuando Moisés bajaba la vara, lo leímos, ¿qué pasaba con los amalecitas? Ganaban. Por eso levantar las manos no era una ocurrencia de Moisés, era la estrategia. Este fue el plan que Dios trazó desde el principio. Déjame que te haga unas preguntas para ver si vas siguiendo en esta conversación. ¿Qué hubiera sucedido si Moisés no hubiera obedecido la orden de Dios? ¿Qué hubiera pasado? Cuello. ¿Qué le hubiera pasado al pueblo si Moisés se bajaba del monte porque se había cansado? El pueblo de Israel perdía. ¿Qué hubiera pasado con el futuro de Israel si Moisés se acobardaba? Israel perdía.
¿Qué hubiera pasado si Moisés tiraba la toalla porque las personas no seguían las instrucciones que él les daba? Porque no le hacían caso. El resultado hubiera sido frustración, fracaso, derrota. Pero por el otro lado, ¿quién ganaba si Moisés mantenía las manos levantadas? Cada persona era parte integral del pueblo de Israel. Estaban los valientes de Josué peleando y las esposas, ¿dónde estaban? En sus casas con sus hijos. Ganaba Israel, ganaba toda la familia, ganaba la persona en lo individual. ¿Quién ganaba si Moisés bajaba las manos? Pues Satanás, el enemigo de Dios y nuestro enemigo. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera mantenido las manos levantadas todo el tiempo? ¿Qué hubiera pasado? La victoria hubiera sido más rápida, hubiera sido total y hubiera sido permanente. Si a Goma y a Gómez tú nos honras permaneciendo fieles a nuestro lado, Dios promete que a través de Él nosotros te vamos a llevar a ti a la victoria. Ya sé qué estás pensando. Ahora sí, ya perdimos a Gómez. Se deschavetó. Escúchame, este método no falla porque Dios lo inventó. Si Goma y Gómez hacemos bien nuestro trabajo, a ti te va a ir mejor. Lo que Dios quiere de ti y lo que pide de nosotros es que hagamos cada uno nuestro trabajo. Y el tuyo es levantar nuestras manos para que tú ganes. ¿Qué significa que tú levantes las manos? Te lo explico. Que tú y tu familia nos acompañen en cada reunión. Que cada vez que nos reunimos nos saludes. Perdonen que diga esto en voz alta. Si yo no salgo a saludar, a mí no me vienen a saludar. Levanta mis manos, salúdame. Dime, pastor. Pues aunque sea la camisa, me gustó tu camisa. Algo que me anime, algo que me haga seguir adelante en esta lucha. Que sigas los consejos, que sigas las instrucciones que te damos, que vienen de Dios. Muy importantemente, levantar nuestras manos significa que oras por nosotros todos los días. Que nos ayudas a cumplir la misión que Dios nos encargó y que también a ti te encargó. Esta tarea la vamos a lograr si somos una sola familia. Si se mantiene esta familia permanentemente unida. Si permanece íntimamente unida. Si Goma y Gómez mantenemos las manos en alto, tú ganas tus victorias. Tu matrimonio se arregla. Tus finanzas se arreglan. El trabajo que no has conseguido, lo consigues. Hasta la suegra la vas a ver hermosa. Pero necesitamos tu participación. Yo le voy a pedir a las pastoras que pasen aquí adelante. Pastor Goma, pase aquí adelante. Ni Goma ni Gómez podrían hacer lo que hacemos si no fuera por estas mujeres. Ellas oran por nosotros. Ellas nos levantan las manos. Ellas nos corrigen
cuando decimos algo fuera de orden. Ellas están ahí de día y de noche, de buenas y de malas, porque también tenemos problemas como matrimonios. ¿Por qué no podemos todos nosotros ser una sola familia? Y tú haces las veces de oveja y nos dejas a nosotros la tarea de ser tus pastores. ¿Sabes? El pastor y la oveja hacen un acuerdo a perpetuidad, hasta que se muere el pastor o se muere la oveja. ¿Tú has leído o has visto alguna oveja que va a otra iglesia y se va de esta iglesia porque aquí el pastor me hizo el feo? No, la oveja permanece con su pastor, pues es su pastor. Y un buen pastor, como leímos al principio, es aquel que da su vida por las ovejas y deja las 99 y va a buscar la más rejega que aquí en Oasis tenemos para dar y repartir. Hay un espíritu de rejeguez, pero los amamos. Ustedes son nuestra familia. Y la invitación que les hacemos es: sean nuestras ovejas. Y levanten nuestras manos. Eso es todo. Y sabes, tú te vas a ver bendecido. Si tú estás dispuesto a tomar ese compromiso delante de Dios, te pido que te pongas de pie. Tú cierra, amigo. ¿Por qué no alzas tus manos y juntos oramos? Padre, gracias. Gracias porque nos has dado el privilegio de poderte servir. Gracias porque nos has dado una iglesia donde estar. Sabemos, Señor, que no hay ni pastores ni ovejas perfectas. Pero si estamos tomados de tu mano y vivimos tus principios bíblicos, todos seremos bendecidos. Gracias, Señor, porque eres un Dios de segundas oportunidades. Y yo te pido, Señor, que seamos una iglesia con un espíritu de segundas oportunidades. Que pueda haber un espíritu de amor, de unidad, de paz, de gozo en todo momento en esta iglesia Oasis que tú has formado hace 23 años. Gracias, Señor, porque yo sé, porque lo acabamos de leer tu palabra, que vamos a ser más bendecidos. Y yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros, pastores y ovejas, hagamos ese compromiso contigo, de cada uno de nosotros poder hacer ese trabajo que tú nos has llamado a hacer. Y para aquellos, Padre, corazones que están dolidos, que están rotos, que se sienten abandonados, que tu espíritu de amor los abrace, que tu espíritu los consuele y puedan reconocer que la importancia de brindar segundas oportunidades. Padre, bendecimos a todas las iglesias, porque sabemos que pueden haber muchas iglesias que estén pasando por un muy mal momento. Bendice a sus pastores. Que tu espíritu consolador los pueda abrazar. Y Padre, si nosotros podemos ser una herramienta tuya para bendecir a más personas, que tú nos los puedas hacer saber.
Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque le damos un fuertísimo aplauso al Señor. Amén.